Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este martes 22 de julio. Y es el día de San Anastasio. Y hoy estamos de nuevo en alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Sigue refrescando, sobre todo por la noche. Las mínimas que se registran en algunos puntos de la península nos dejan dormir y además de manera placentera. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados. Vamos a llegar a los 34 de máxima. La máxima nacional hoy de nuevo se registra en Córdoba, allí cerca de los 40 grados, 39 en concreto, y la mínima en Teruel con 12 grados. Basta referenciar a esta hora de la mañana dos hechos que han tenido lugar en las últimas horas para hacerse una idea, creo que bastante ajustada, del lugar que ocupa hoy en España en el mundo, el lugar que ocupa nuestro país en el mundo. Pedro Sánchez en Santiago de Chile, posando relajado y con una sonrisa recuperada junto a alguno de los máximos exponentes del Grupo de Puebla, y Zapatero recibiendo la llamada de Nicolás Maduro, quien le da las gracias por su mediación en el canje de prisioneros con Estados Unidos. Creo sinceramente que estos dos hechos, estos dos eventos que se han producido en las últimas horas, retratan a la perfección el lugar que ocupa España en el mundo y el lugar que ha situado a nuestro país Sánchez y, por supuesto, también Zapatero. El presidente del Gobierno es un paria en la Unión Europea. Los casos de corrupción que acechan a su familia, a su Gobierno, al fiscal general del Estado, la ley de amnistía, los pagos a los golpistas, el rechazo a los acuerdos para la defensa común, la política de inmigración alejada del control de fronteras reforzado por las naciones del continente, su antisemitismo militante y su tibieza ante el régimen asesino de Maduro ha situado a Pedro Sánchez en una posición muy incómoda ante la Unión Europea. Al presidente del Gobierno no le queda más remedio que abrazarse a los dirigentes izquierdistas y del progresismo más woke del continente americano, y ahí le tenemos feliz, en su salsa, posando con Lula, con Petro y con Boric. Hasta Santiago de Chile se ha ido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentarse como el líder de una alianza contra lo que él describe como la internacional del odio. Es hora de dar un paso al frente para defender y profundizar activamente nuestra democracia, de pasar en definitiva a la ofensiva. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo. Ahí, por supuesto, no estaba ningún representante de la Argentina, de Javier Milei, que es ese bloque contrario el que representa Sánchez y al que quiere ahora mismo liderar. Menos mal que estaba Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha expresado con claridad en una entrevista en la CNN chilena. La diputada popular le quita la careta a Sánchez. Pues que espero que Sánchez no lleve el proceso antidemocrático que está promoviendo en España a Chile, que no vaya a defender lo que está haciendo en España en Chile, porque Sánchez es un demócrata fallido. Es el líder de un proceso de mutación que lleva a España de una democracia plena, con defectos como todas, pero a una democracia fallida. Y es que es importante seguirle la pista al presidente del Gobierno y sobre todo rebatir los argumentos que allá por donde va, aunque sean tierras lejanas, sigue insistiendo en ellos o sigue divulgando, aunque sea retorciendo la realidad de una manera absolutamente torticera. Allá donde le escuchan, allá donde le aclaman, allá donde le reciben con los brazos abiertos, allá donde le aplauden junto al Grupo de Puebla en Santiago de Chile. El segundo de los capítulos pasa por una llamada telefónica. ¡Aló, presidente! Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bueno. La de un tirano asesino a uno de sus principales patrocinadores, Maduro y Zapatero, Zapatero y Maduro, en conversación cordial tras un intercambio de prisioneros. ¿Qué esconde?
¿Quiénes son estos prisioneros? Lo explicaba a la cadena Fox María Corina Machado. Mientras ocurrían esas liberaciones, debo decirte que se han producido más de 20 desapariciones forzadas, más de 20 ciudadanos inocentes que son llevados a la cárcel, sueltan a unos y se llevan a otros. Esto es lo que está sucediendo en Venezuela y qué es lo que pasa en España. Hoy les aconsejo que se lean el artículo, la noticia que firma Nacho Abad en El Debate y donde nos recuerda que entre esos liberados por los que tanto se alegra Zapatero y Maduro se encuentra Dahoud Hanit Ortiz, un venezolano que ha sido exmarine estadounidense, que ha sido liberado y que aquí en Madrid cometió nada más y nada menos que 3 asesinatos. Huyó después de cometerlos a Venezuela y allí fue juzgado y condenado a 30 años de prisión. Le han colado, así como les digo, un asesino en serie en esta liberación que es presentada como una liberación de presos políticos venezolanos, más lejos de la realidad imposible. Dahoud asesinó en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera, seguro que lo recuerdan ustedes, a 2 trabajadoras y a un cliente del bufete. Las empleadas se llamaban, y hoy nos tenemos que acordar de sus nombres, Maritza Osorio, Elisa Consuegra y el cliente Pepe Castillo. Hoy sus familias estarán desde luego muy agradecidas a Zapatero. Después prendió fuego al despacho. En realidad ninguno de ellos era el objetivo de este asesino. El objetivo era Víctor Salas, que aquel día no acudió al despacho de abogados porque se sintió mal después de comer. Tras aparcar su moto se encontró con la masacre una vez que acudió al despacho de abogados. Hoy la familia de Víctor está aterrorizada y el propio Víctor así lo expresa su abogado después de conocer que el asesino del despacho de abogados de Usera ha quedado puesto en libertad gracias a Zapatero. Y hoy también es noticia, otro de los asuntos del día pasa por el Congreso de los Diputados, o tendremos que decir Congreso desde el día de hoy, que cambia el reglamento. Al parecer lo de los diputados también debe ofender a alguien, así que a partir de hoy Congreso. Bueno, yo si me lo permiten voy a seguir diciendo Congreso de los Diputados. Allí se va a celebrar el último pleno del año, que no lleva la reducción de la jornada laboral ni la reforma judicial de Bolaños. El Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los decretos más cacareados de la legislatura, de este primer tramo de la legislatura, y de momento lo que va a llevar son otros que, ojo, porque tampoco tienen garantizada su aprobación. El denominado antiapagones, Podemos va a votar en contra, ya lo ha anunciado, y el Partido Popular no ha avanzado de momento qué es lo que hará. El ministro Bolaños trataba de restar importancia a este pleno que puede concluir, ojo, con un nuevo fracaso para el Ejecutivo. La relación con Junts per Catalunya y con el resto de grupos parlamentarios es una relación absolutamente normalizada en una democracia parlamentaria donde necesitamos el apoyo de grupos parlamentarios, de un gobierno en minoría, para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Es la mañana. Es radio. Y por supuesto otros 2 protagonistas de la jornada, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, expresidenta de Adif y exdirector general de Carreteras, que no podrán salir de España desde hoy, una vez que el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido imponer estas medidas cautelares por el riesgo de fuga. Los altos cargos de transportes, a los que se juzga por 3 delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, respondieron a las preguntas de su defensa y del fiscal del caso, pero no a las de la acusación. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Pardo de Vera relató que con el tiempo la relación con Koldo García Izaguirre se deterioró. La expresidenta de Adif explicó que llegó a quejarse ante el ministro por la insistencia del asesor en conocer las obras. Luego explicó que lo único que consiguió fue que se enterara y se mofara. Bonita, tú sigue diciéndole cosas al ministro, que te tienes que llevar bien con él, le dijo Koldo. Tanto Pardo de Vera como Javier Herrero negaron en que se produjese un reparto de las licitaciones, y con la contratación de la prostituta Jessica Níneco, la expresidenta de Adif explicó que se extrañó en la insistencia en su fichaje, aunque no supo de la relación con Ábalos hasta el final, y esto le generó una situación violenta. Miguel Tellado, secretario general del PP, se refería al caso desde Valladolid. La Audiencia Nacional retiraba hoy el pasaporte a la expresidenta de Adif y al exdirector de Carreteras de Pedro Sánchez, y le retiraba el pasaporte por riesgo de fuga. Otro lunes más, otro lunes sin tregua para la trama liderada por un tal Pedro Sánchez. Estos 2 altos cargos de Sánchez
siguen la estela de un tal José Luis Ábalos y de un tal Koldo García. Bueno, y hoy, por supuesto, tenemos que seguir dando información y se está publicando mucha información al respecto de Montoro y asociados, de esa causa que se sigue contra el exministro de Hacienda y más de 20 personas vinculadas al que fuese su despacho, Cristóbal Montoro y asociados, equipo económico. Hoy, precisamente, el diario La Vanguardia relata cómo se hicieron una serie de nombramientos a dedo por parte de Montoro, que vino a diseñar algo así como una hacienda en paralelo a equipo económico. Entre esos altos cargos que aparecen vinculados al Ministerio de Hacienda, al que fue el Ministerio de Hacienda de Montoro y que al mismo tiempo tenían lazos con equipo económico, pues varias personas como por ejemplo Felipe Martínez Rico, Miguel Ferré, Pilar Platero, Santiago Menéndez, Ricardo Martínez Rico y Cristóbal Montoro, el propio Cristóbal Montoro. Y es que hay varias cuestiones relativas al proceso que todavía están por aclarar. La primera de ellas, ¿por qué se sigue la causa en un juzgado de Tarragona? La segunda, ¿por qué los Mossos de Escuadra han tenido acceso a la información que en su momento no lo tuvo la UCO? La tercera de ellas, ¿por qué durante 7 años se ha mantenido un secreto de sumario, un tiempo absolutamente extraordinario en este tipo de causas? En fin, al final son muchas las incógnitas, pero de momento se están dando pasos al respecto y, por ejemplo, una de ellas es que Manos Limpias va a solicitar el traslado del caso a la Audiencia Nacional. La organización considera que el caso tiene la suficiente trascendencia social e institucional y por eso debe ser juzgado por un órgano competente en delitos económicos a gran escala. Por su parte, Vox también ha anunciado que se va a personar en el proceso en tanto en cuanto las leyes más peliagudas por las que está siendo investigado Montoro aún permanecen vigentes. De hecho, el Gobierno mantiene en el Ministerio, ahora dirigido por María Jesús Montero, las 2 rebajas fiscales de Montoro que están siendo investigadas. Y ya en 2013, Sánchez llegó a defender una de ellas porque su abolición, decía, dañaría a las empresas. Continúan en vigor, por ejemplo, la ayuda al impuesto eléctrico y el impuesto sobre actividades económicas. Gracias a esto, grandes empresas y despachos continúan beneficiándose del pozo que ha dejado la trama. Solo en la época que se investiga, la de Montoro, Abengoa, Solaria y Red Eléctrica pagaron casi 9 millones de euros a equipo económico, que a su vez se calcula que cobró 33 millones a través de empresas pantalla. A pesar de que este gobierno mantiene, como hemos dicho, las mismas prácticas, desde el Partido Socialista su portavoz Montse Mínguez señalaba al PP, al mismo tiempo que desde Vox lo hacía su líder Santiago Abascal. Tellado respondía manteniendo el foco de la mayor trama de corrupción política que ha tenido nuestro país. Y el señor Feijóo nos dice que en esa entrevista tibia, y los portavoces del Partido Popular que han hablado, que es que el señor Montoro es el pasado, que no es el presente. Miren, es el propio señor Feijóo quien nos trae este pasado al presente. Lo hizo el 23 de enero, cuando recupera al equipo económico del señor Montoro para que le ayude a establecer el programa económico. No añoramos a ningún tipo de PSOE, pero está muy bien que algunos dirigentes del Partido Popular se confiesen, digan que lo añoren, mientras otros están estafando y haciendo creer a los españoles que presentan una alternativa. Este gobierno podrido no va a lograr que se normalice lo que es anormal. No se lo podemos consentir y por eso no le vamos a dar ni un respiro. Por eso y porque hay que cobrarles la factura. Cobrarles la factura por cada uno de los 27 imputados, por cada delito investigado, por cada euro presuntamente robado. Que colaboren con la justicia, que cuenten todo lo que saben y que devuelvan todo lo saqueado. Otra España se abre paso ya. Bueno, uno de los capítulos más siniestros protagonizados o impulsados por Montoro es el ya descrito, mencionado y muchísimas veces comentado detención de Rodrigo Rato a las puertas de su casa por esos agentes, ¿no? que iban con el chaleco de aduanas, ¿no? que llevaba la tarjeta incluso de la etiqueta de la compra. Eso lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Hoy Rodrigo Rato hace unas declaraciones al diario ABC donde pues llega a decir que lo que hizo Montoro con él roza el delito. Rato señala, hay que recordar que Rato era en este caso el ministro de Economía, que ellos convivieron y que la relación entre ambos era francamente mala, ¿no? También es cierto que la relación con Cristóbal Montoro, según relatan los que tuvieron responsabilidad y los que compartieron el Consejo de Ministros con él por aquellos años, era nefasta prácticamente por parte de todos los miembros, es decir, era una persona complicada en el trato, huraña. Le han visto ustedes, le han escuchado
comentado en infinidad de ocasiones. Bueno, pues Rato señala que la intervención de Montoro es anterior a que Hacienda presentara una denuncia contra él, y él llega a decir que tendrá que dirigirse a los tribunales para ejercer su defensa. Es decir, que aquí el caso, bueno, pues no se da por cerrado. En cualquier caso, hay que decirle a la portavoz socialista que hasta que el señor Alberto Nadal no se ha nombrado nuevo responsable o vicesecretario de Economía, que no sé exactamente el cargo que tendrá en el nuevo Partido Popular, no puede decir que el señor Feijóo ha rescatado al equipo económico de aquel entonces. Es cierto, y hoy lo cuenta The Objective, que el nombre de Alberto Nadal aparece en el sumario ya en algunas de las intervenciones que hacen los responsables de las empresas para tratar de establecer contacto con el que era secretario de Estado por aquel entonces. Sin embargo, no se obtiene respuesta por parte del secretario de Estado. El señor Nadal no está imputado de momento. Es cierto que nos lleva y nos vincula a una etapa del pasado en donde estaban Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y los hermanos Nadal y, por supuesto, el señor Mariano Rajoy. Pero de momento no hay ninguna imputación a Alberto Nadal, ninguna imputación, y por supuesto, aunque aparezca en el sumario, aparece como un contacto que querían establecer los empresarios para llevarle y para acercarse a la Secretaría de Estado. Bueno, en este contexto, hoy se va a celebrar el último pleno del curso político, en el que previsiblemente Cristóbal Montoro va a ser, pues probablemente, el arma arrojadiza que utilice el Partido Socialista. Sí, para desviar el foco de la trama de corrupción que afecta a gobierno y a partido, pero también del fracaso de esta legislatura, en la que el Ejecutivo termina el curso sin poder sacar adelante sus dos normas estrella de este año, la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y la reforma judicial de Bolaños. De hecho, el pleno arranca a las 11 de la mañana, pero la réplica de la oposición quedará en vacío, porque según la agenda del Gobierno, Bolaños no asistirá a la Cámara hasta las 2:30 de la tarde, al igual que María Jesús Montero. Pilar Alegría no hará acto de presencia hasta las 4 de la tarde, y el resto de ministros y el presidente del Gobierno tampoco van a comparecer porque están de viaje fuera de España o celebrando actos institucionales. Esto cuando, según el diario El Mundo, los socios de Sánchez se revelan. Esquerra estaría manteniendo contactos con Bildu, BNG y Compromís para armar junto a Podemos un frente común contra el Partido Socialista. Lo único que parece que está ya hecho es el cambio de nombre de la Cámara Baja. Todos los grupos, menos Partido Popular, Vox y UPN, están de acuerdo en que el Congreso de los Diputados pase a llamarse Congreso a secas en aras del lenguaje inclusivo. La medida se votará dentro del decreto que contempla el voto telemático de sus señorías o las sanciones a periodistas acreditados. De momento no está claro ni siquiera que salga adelante la ley antiapagones. Una crónica de Rubén Fernández. Buenos días. Ni quitando la ley Bolaños, el Gobierno se salva de otra jornada de infarto en el Congreso de los Diputados, aunque desde hoy, en aras de la paridad, podría pasar a llamarse Congreso a secas. En Ferraz ha sentado mal que Podemos, por boca de Pablo Fernández, haya anunciado que va a votar en contra del decreto antiapagones. Se produjo el apagón porque las energías de respaldo, en este caso la central fotovoltaica Núñez de Balboa, ubicada en Usagre, en Badajoz, y que es propiedad de Iberdrola, tenía que estar encendida y estaba apagada. Y estaba apagada porque eso les permite seguir haciendo miles y miles de millones de euros de beneficio. Desde el PSOE asegura que no buscan nada del Partido Popular, pero todos los focos están en el sentido del voto del principal partido de la oposición, que no desvelarán hasta última hora. Esther Muñoz. Y en esta situación llegamos a este pleno final, que es total y completamente ridículo. Es absurdo el pleno que vamos a celebrar mañana. Tenemos que convalidar 2 reales decretos, que en el caso de que hubiera presupuestos generales no haría falta. Es decir, que como no son capaces de legislar ni de presentar presupuestos, tienen que traer a convalidación reales decretos. En el PP lamentan que el foco no esté puesto en el bloque de investidura de Pedro Sánchez. La legislatura arrancó con 178 votos a favor de que fuera presidente del Gobierno. Entendemos que mantiene intactos sus apoyos, tercian fuentes de la dirección, sobre una agonía parlamentaria de la que Moncloa no se libra ni en el último día antes de irse de vacaciones. Bueno, y como podrán observar ustedes, en este contexto desaparece también un poco de la primera plana Yolanda Díaz, la vicepresidenta, y aparece con fuerza y últimamente demasiado Urtasun. Esto es lo que decía sobre la posición de Podemos. Y tengo que decir que es un poco decepcionante ver una vez más que cuando estamos hablando de cuestiones de transición ecológica, Podemos diga que va a votar en contra. Y mire, la transición ecológica no puede esperar a Podemos, ¿eh? El cambio climático está aquí, necesitamos adoptar medidas lo más urgentes posibles y este Real Decreto Ley va en la buena dirección.
Parece un discurso del pasado, como la estrategia de oposición del Gobierno, de nuevo contra Isabel Díaz Ayuso, ahora a cuenta de una estancia de tan solo unas horas que ha mantenido la presidenta regional en uno de los edificios pertenecientes a la Comunidad de Madrid y del cual, bueno, pues quiere hacer uso político el Gobierno para hacer oposición a la presidenta del Gobierno regional. En las últimas horas, el partido en Madrid había pedido visitar el chalet de Rascafría, propiedad de la comunidad, y no tardaban en unirse a la ofensiva Ferraz. Isabel Díaz Ayuso se pronunciaba por primera vez sobre este asunto, zanjando la polémica. Solicita que no se compare una estancia de tupper en un chalet en Rascafría con los viajes a República Dominicana o el gasto en Falcon del presidente del Gobierno. Vamos con los detalles. María Yuste. Buenos días. En plena polémica por la corrupción que rodea al PSOE, los socialistas intentan poner en la diana de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta vez a cuenta de la estancia de Isabel Díaz Ayuso en un chalet propiedad de la Comunidad de Madrid en Rascafría, junto al Parque Nacional de Guadarrama. La portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, ha solicitado formalmente visitar la finca. Que nos deje visitar el chalet que compró con dinero público y en el que ha comenzado este año sus vacaciones la presidenta y su familia. Queremos conocer ese casoplón. La portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha pedido explicaciones a Ayuso tirando de ironía. Austero. Bueno, pues vale 4 millones de euros. Tiene una piscina inmensa, no cuesta dinero. Bueno, pues oigan, no sé. La piscina alguien la mantendrá y los cristales alguien los limpiará y se llevó las sábanas. Y es que la presidenta regional se ha defendido de las críticas de la izquierda, calificando como austera su estancia en la propiedad que fue adquirida por la región por 4,3 millones de euros y ha denunciado un ataque personal. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Por cierto, un personal excepcional, con mis medios. Soy la única persona de la Comunidad de Madrid que en estos días, sorpresa, nadie lo ha comentado, tiene su sueldo congelado desde hace 15 años. Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. ¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Ha asegurado que no supuso ningún coste económico para las arcas públicas. Es la mañana. Es radio. Pues es que yo les estaba contando que el otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 kilómetros hora y claro, multa al canto. No me dio tiempo a reaccionar entre impuestos, combustibles, los seguros, los peajes, en fin. Y las multas uno no llega a fin de mes. Ahora uso RadarBot, que es una aplicación 100% española. Me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, los puntos negros, en fin, absolutamente toda la información para que no me vuelva a pasar lo mismo. Así mis viajes este verano, por ejemplo, los que pienso hacer a Teruel, a la tierra del jefe, bueno, pues van a ser más tranquilos. Si no quieres volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descárgalos ya gratis RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Aquí está con nosotros Jaime Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde Méndez Álvaro hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. Mientras en el centro de la ciudad, tráfico bastante fluido en Alcalá, Gran Vía y Princesa. Las mayores complicaciones en la capital se encuentran en el Paseo de Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias y el Paseo del Prado, además de alguna retención puntual en la zona de Conde Casal, Atocha y O'Donnell. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de martes y van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid en la 4 en Pinto, A42 en Getafe y en la 5 a su paso por Alcorcón, ya en el acceso a Barcelona, en la C58 en San Quirze del Valle y Moncada, C32 en Viladecans. También se complica el acceso a Sevilla por la 49 a Tomares y en Cádiz en la CA36 en el entorno del Trocadero hacia la capital gaditana. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:32 de la mañana, las 6:32 en las Islas Canarias. Siguen escuchando La Mañana de Federico en el radio y vamos a sumergirnos en lo que va a suceder hoy en ese último pleno en el Congreso de los Diputados. A partir de hoy, Congreso, de esto también hablaremos en nuestra tertulia, hoy con Francisco Rosell y con Carlos Cuesta. Otro de los decretos que se va a aprobar es el que hace el cambio a la inmigración, a la ley de extranjería y que pondría unos nuevos requisitos o unos nuevos puntos para el reparto de los menores no acompañados, a los miles de menas que se encuentran ahora mismo en las Islas Canarias. Ya saben todos ustedes que las comunidades gobernadas por el Partido Popular entienden que esto es una decisión que se ha tomado por parte del Gobierno de forma unilateral, sin el consenso, sin el diálogo, y que van a recurrir esta decisión, lo que salga de aquí, en el Tribunal Constitucional. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque el Ejecutivo no tiene todas consigo para sacar tampoco este decreto, esta norma, en el Congreso de los Diputados.
Diputados. Vanessa. El Gobierno sigue desatendiendo el problema de la inmigración ilegal en España y hoy en el Congreso está previsto que se sume un nuevo fracaso ante la falta de apoyos, por lo que quedaría pendiente por aprobar el decreto de reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. Mientras en Vox, Santiago Abascal equipara el Partido Popular con el Partido Socialista y pide a los de Feijóo limpieza y honradez si se habla de pactos. Nosotros no estamos igualando al Partido Popular y al Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista se igualan ellos mismos. Se igualan ellos mismos con sus políticas en Bruselas. Me he referido a las políticas de inmigración, a las políticas verdes, me refiero a la agenda woke. Lo vemos también en su acción de gobierno en las comunidades autónomas. Hacen las mismas políticas, por lo tanto se igualan ellos solos. Comunidades autónomas en las que el partido de Santiago Abascal colabora y de los que ha formado parte hasta hace no demasiado tiempo, y en algunas de ellas en donde están siendo fundamentales para la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos en esas regiones, en esas comunidades autónomas. En cualquier caso, ayer les contábamos que Vox ya ha contabilizado que les está dando rédito esta postura de inmigración en aquellos puntos, en aquellas comunidades autónomas donde la situación se está poniendo más peliaguda. Es el caso, por ejemplo, de Torre Pacheco, es el caso, por ejemplo, de Murcia. Pero ¿qué es lo que opina la población española respecto a la inmigración? ¿Qué es lo que opina respecto a la inmigración y su vínculo o su relación con la inseguridad, Elena? Bueno, pues la inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestro país y así lo refleja la última encuesta de ENCI Report para La Razón, donde el 63,8% de los españoles considera que la inmigración es uno de los principales dilemas. Con un 65,2% se asocia a los inmigrantes irregulares con un aumento en la inseguridad ciudadana. La preocupación también es tan alta que cala entre los votantes socialistas. 1 de cada 3 votantes de Sánchez considera que es un problema y casi la mitad, un 43,3%, la vincula con la delincuencia. El porcentaje crece incluso cuando se habla de personas en situación irregular. A partir de las 9:20 aproximadamente ya les anuncio que vamos a charlar con el presidente de Canarias, con el señor Fernando Clavijo, con el cual vamos a tener ocasión de abordar la situación ahora mismo en el archipiélago canario, que es cierto que está en una situación de colapso absoluto, donde, por cierto, no solamente existe una situación muy comprometida para esos miles de menores no acompañados a los que no se les da salida, sino también a aquellos menores, cerca de 1.000 menores que se encuentran en una situación también de desamparo, y estos son los que han solicitado asilo, son los que están solicitando asilo porque se encuentran en una situación diferente. El Gobierno, de momento, no ha dado respuesta a la situación de estos menores 116 días después de que el Tribunal Supremo exigiese al Ejecutivo que diese una salida en el plazo de 10 días a estos cerca de 1.000 menores que han solicitado asilo en nuestro país. Bueno, pues han pasado 116 días y de momento tampoco hay solución, tampoco hay una vía de escape para estos menores que se encuentran en esta situación. Bueno, el Partido Popular ha denunciado las maniobras de Fernando Grande Marlaska, del ministro de Interior, al respecto de la UCO, en concreto sobre pues la situación en la que se encuentra esta unidad de la Guardia Civil y su dejadez también ante los altercados, ante los sucesos que se produjeron la semana pasada en Torre Pacheco. El Partido Popular lleva al Congreso las maniobras de Marlaska contra la UCO. Los populares exigen al ministro del Interior que responda por las presiones del director adjunto operativo de la Guardia Civil, con el objetivo de conocer el estado de las investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Sánchez. Por otro lado, las asociaciones de guardias civiles han denunciado ante el Supremo la dejación de funciones del ministro en Torre Pacheco. Escuchamos a la portavoz de Jucil, Mila Cívico. Bueno, nosotros la formalizamos prácticamente esta denuncia penal contra el Tribunal Supremo o contra el ministro Marlaska porque creemos que puede incurrir en 2 delitos graves. Uno sería la prevaricación por omisión y la otra por abandono de sus funciones públicas al incurrir en lo que nosotros consideramos una dejación grave de lo que es la planificación y protección de los agentes. Básicamente por la tardanza en enviar a las unidades especiales antidisturbios a Torre Pacheco. Óscar López ha presentado una reforma que afecta a la admisión dentro del funcionariado del Estado y que dejará atrás las clásicas oposiciones. El Ejecutivo implantará un máster de 2 años que dará entrada a las mejores notas de forma directa a la Administración y un título de posgrado al resto. Además, introducirá la IA como herramienta para gestionar datos. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha remitido información reservada del Consejo de Seguridad Nacional al juez del caso Montoro, una carpeta con el nombre Consejo de Ministros y otra con el de Consejo de Seguridad Nacional que contendrían presunta vinculación penal contra el exministro Montoro. Además, el sumario del caso desprende que Montero ha derivado también una serie de correos electrónicos de carácter reservado a la Fiscalía Anticorrupción y que ahora se tienen que analizar. Bueno, y hoy tenemos que darles la triste noticia del fallecimiento del piloto Pau Alsina, que ha fallecido a los 17 años
de edad tras un grave accidente con su moto. Sí, una de las grandes promesas del motociclismo español ha perdido la vida este lunes tras un grave accidente. El catalán realizaba un entrenamiento más en el circuito aragonés de Motorland el pasado fin de semana cuando se catapultó de la moto y aterrizó sobre su cabeza en el asfalto. Después fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero no logró superar la cirugía. Alsina era considerado como uno de los mejores jóvenes motociclistas del panorama español y esta temporada había debutado ya en el campeonato Junior GP. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con Libre Mercado, muchísimos titulares. El primero de ellos: comienza el culebrón del cupo catalán de Sánchez, que el señor ilumine al guionista. Bueno, esto no es una invención del autor, en este caso autora de la noticia, que es Beatriz García, sino del informe que ha emitido Fedea y que dice que la nueva aprobación del paso que se ha aprobado durante esta semana, para la semana pasada, para mantener la cesión de los impuestos a Cataluña, el famoso cupo catalán, no hay quien lo entienda. Dice Fedea que el señor ilumine al guionista a ver si nos enteramos de una vez de qué es lo que nos quieren vender. Esto es literalmente lo que señala el informe de Fedea sobre esta nueva aprobación en la que no se sabe exactamente qué se quiere aprobar o qué se quiere dejar de aprobar, porque lo que se dijo en la vez anterior, el año pasado, en el 2024, era que lo que se quería ceder a Cataluña era el 100% de la gestión de los impuestos. Punto. Esto era claro, sí, cristalino. Era lesivo para el resto de españoles, acababa con la igualdad de derechos ante la ley, con la igualdad de trato en lo que a fiscalidad se refiere, pero era claro, era cristalino, se sabía perfectamente lo que se estaba aprobando. En esta ocasión no se sabe qué se ha querido aprobar. Bueno, lo que demuestra una vez más que el objetivo de los independentistas es otro bien distinto, porque si encima de que no se entiende, ellos directamente tampoco están satisfechos y tampoco van a aprobarlo, es decir, ellos están buscando también otra cosa, ¿no? Desde luego, lo que indica esto es que tenemos que estar muy atentos porque al final, ya sabes que muchas veces en la ley y luego en su interpretación cabe todo, y a ver qué es lo que finalmente terminan colando. Claro. En esa aprobación, pero de momento el culebrón está en marcha y hay que estar muy pendientes de todo lo que suceda, sobre todo porque el ruido que tenemos alrededor es enorme. En Libre Mercado hoy nos fijamos también en lo que está pasando en Argentina en Milei, pero tenemos la OPA del BBVA que lo destaca expansión, que se aplaza. No quiere el señor Torres que el plazo de aceptación de la OPA coincida con el mes de agosto, que es un mes inhábil por lo que pueda pasar y que porque algún inversor se despiste y no acuda a esta OPA. Por eso quiere que se aplace el folleto de la OPA, también para que entre toda la información relativa a la venta de TSB. Así que veremos qué es lo que sucede. De todas formas, me gusta, me parece muy interesante lo que está sucediendo en Argentina con el tema de las pensiones fraudulentas, porque es una bomba de relojería dentro del propio gobierno de Milei. De hecho, es uno de los grandes motivos de discusión que hay y de enfrentamiento que hay entre Milei y Victoria Villarruel, su número 2, su vicepresidenta. Y bueno, por lo que veo, esto no tiene solución, ¿no? Esto, en principio, la relación entre ambos sigue rota y probablemente, de cara a las próximas elecciones que se van a producir próximamente, en unos meses, las próximas creo que son para el mes de octubre aproximadamente, esto es peliagudo. Estamos hablando del 60%, o sea, de 80.000 pensiones. Sí, Milei ha suspendido directamente pensiones fraudulentas en Argentina, de las que ha revisado. En concreto, el 60% de las pensiones que se aprobaron no se presentaron a la revisión médica necesaria para que se renueven, y directamente las ha suspendido. Más de 80.000 pensiones por discapacidad laboral en Argentina han sido suspendidas por Javier Milei, que de nuevo adelgaza el gasto del Estado, en este caso un gasto que se había establecido y que no se le daba seguimiento, el leal seguimiento que debe tener cada euro del Estado que se gasta, que no deja de ser dinero que se recauda de los impuestos a los ciudadanos. Como dices, esa ruptura parece clara con Villarroel, y habrá que ver qué efectos tiene a nivel electoral, porque sabemos que el programa de gobierno de Javier Milei en Argentina, ese programa transformador, netamente liberal,
que está ya causando muy buenos efectos en Argentina, va a depender de que consiga esos réditos electorales necesarios para que ese programa siga poniéndose en marcha. Es una de las grandes dudas que tenemos en este momento respecto a lo que sucede en Argentina, si el señor Milei va a poder continuar con sus con sus planes o no. Bueno, vamos con el caso Montoro, equipo económico. La verdad es que muchísima información. Sí. Parece que teníamos todos mucha información guardada. Y siguen las dudas sobre la mesa. La verdad es que hay muchas novedades interesantes, las estamos contando. Por ejemplo, que Manos Limpias ya ha pedido que se traslade el caso a la Audiencia Nacional. Siguen las dudas al respecto de ese secreto de sumario tan prolongado en el tiempo, durante 7 años. Es algo absolutamente inaudito. Y mientras tanto, bueno, lo que básicamente se viene a explicar en la prensa, según las informaciones a las que ha tenido acceso de los diferentes medios de comunicación, es que Montoro incluso llegó a establecer un departamento de Hacienda, digamos, en paralelo a equipo económico, porque hoy salen, por ejemplo, en La Vanguardia una serie de nombres que están directamente vinculados al despacho y que estaban en Hacienda. De hecho, Montoro, cuando monta su despacho, se rodea de gente afín que había estado con él previamente en Hacienda y que posteriormente, cuando regresa al Ministerio de Hacienda, después de haber montado Montoro y Asociados y haberlo convertido en equipo económico, manteniendo a su hermano, no sé si como persona de confianza que tuviera las participaciones, digamos, de la familia en equipo económico, volvió a rodearse de sus fieles dentro de equipo económico. Estaban en paralelo, podríamos decir, tanto en el ministerio como en esta compañía. Esto es algo de lo que tendrá que responder el señor Montoro en este procedimiento judicial que se está investigando y del que seguimos conociendo más asuntos. En El Economista hoy destacan como el jefe de la agencia tributaria ha cobrado de equipo económico durante los años 2009 y 2011 por dar clases y cursos de formación a equipo económico. Santiago Menéndez dio cursos en la consultora antes de acceder a su cargo entre 2009 y 2011, cobró de equipo económico y posteriormente fue nombrado director de la agencia tributaria. Es lo que decimos, al final Montoro tenía su gente de confianza, que cuando montó el despacho, ya lo hemos dicho y no me parece desdeñable, muchos de ellos o algunos de ellos sí que enseguida se desvincularon del despacho, quisieron salir de ahí, no les gustó lo que vieron, pero otros muchos continuaron y continúan en el equipo económico. Bueno, pues luego a partir de las 9 vamos a abordar contigo la apertura de la bolsa y si hay más novedades y más noticias, por supuesto, aquí estamos para que nos las cuentes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso más noticias, más información. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, que nos va a contar qué es lo que sucedió ayer en la Audiencia Nacional, en esa declaración de Pardo de Vera y de Herrero tan importante. Ya saben ustedes que les han quitado el pasaporte, no pueden salir de España porque el juez entiende, el señor Moreno, que hay riesgo de fuga. Luego Miguel Ángel nos cuenta más detalles de cómo fue esa declaración, cómo fue ese interrogatorio. Y luego lo vamos a comentar con Paco Rosell y con Carlos Cuesta hoy en nuestra tertulia, donde también estará Fernando Clavijo, el presidente canario. Con él vamos a abordar varias cuestiones, entre otras, por supuesto, ese decreto sobre la inmigración, sobre la ley de extranjería y que permitirá, o al menos eso es lo que prevén, o eso es lo que ellos quieren, el presidente canario quiere, el traslado de miles de menas, de menores no acompañados de Canarias a varias comunidades autónomas en la península. Otro de las negociaciones del presidente Sánchez con los independentistas fue que los menas pudiesen acudir y pudiesen ser acogidos en todas las comunidades autónomas, salvo, por ejemplo, Cataluña. De 700 que van a llegar a Madrid, o 700 que están previstos que lleguen a Madrid y sean instalados en los centros en Madrid, a 30 que solamente va a acoger la comunidad catalana. En unos instantes abordaremos todos estos temas.